Hola, ¿qué tal, parceritos y parceritas? Bienvenidos a esta nueva sección. Esta sección es un nuevo proyecto que tengo plasmado que me ha puesto el Señor en mi corazón para presentárselo a ustedes. Se llama Almas y como pueden ver en el título del video de pronto, si me animo a ponerle ese título, el título del video es ¿Dios me acepta si soy bailarín? Entonces aquí tenemos a nuestro amigo Campaz. Eh, si estás aquí es por algunas razones. Porque uno, estás suscrito a mi canal. Dos, tienes dudas. Tres, crees en Dios y si no crees, eres totalmente bienvenido a este programa. Bueno, ¿quién eres? Preséntate ante los suscriptores. ¿Quién eres, Campaz? Bueno, buenas tardes a todos. Primero, brother, gracias por la invitación. Mucho gusto. Mi nombre real, completo, como aparece en la cédula, en el registro de nacimiento, es Miguel Ángel Campas. Mi nombre artístico es Campas RD. Soy bailarín, coreógrafo de danza urbana cristiana de la ciudad de Cali. Y bueno, parcero, contento de estar aquí en tu nueva sección y espero y tengo la plena convicción de que va a ser de bendición para quienes lo van a ver y escuchar. Yo sé que será de gran bendición para muchas vidas, Campaz. Y por ejemplo, pues este tema de pronto puede causar a un poco de polémica porque algunos siervos tienen como sus dudas frente a lo que es el baile y sus derivaciones por ejemplo, sus géneros. Y hay gente que le gusta mucho bailar. La verdad, o sea, Dios nos da el talento de bailar y todo eso. Entonces, tengo una lista de preguntas, Campaz, que nos pueden Ok. ayudar un poco a desenvolvernos en lo que es este tema y de pronto, pues, a alguna persona le puede ayudar un poco esto. Entonces, primera pregunta, ¿Dios puede usar a un bailarín? Epa, bueno, yo creo que yo soy como el testimonio o la fiel respuesta a eso. Dios no hace obsesión de persona, Dios no le interesa alejar a nadie, al contrario, Dios lo que quiere es que la gente se acerque a Él. Y en mi caso personal, Dios usó el baile, fue la herramienta que Él usó para traerme a mí, para llamarme a su reino, para hacerme caer en cuenta de que yo era importante para Él y que en Él mi vida va a ser diferente. Entonces yo creo que totalmente sí. Muy buena respuesta, Campas. Y pues en mi experiencia personal, yo amo mucho la danza. Desde pequeño veía muchas películas de danza que realmente me llamaban mucho la atención y yo decía, no, algún día quiero estar en un escenario así o por allá, que esos bailarines de Nueva York y que montan sus grupos de danza y todo es tan genial y no sé, eso como que cautivó mi corazón y me impulsó a desarrollarme en la danza. Ya fui creciendo y por ejemplo, iba al gimnasio y me metía en las clases de aerorumba y las escuchas siempre decían, ay, Samuel, que baila, Samuel, métete ahí a bailar. Y entonces, no, a mí me gustaba mucho eso. Ya después, más adelante, pues me empezó a llamar más la atención la danza urbana y todo eso. Y bueno, como pueden ver, si quieren ver cómo Dios nos ha usado a través de campamentos y cosas así, pues por aquí les dejo una tarjeta para que vayan y vean los videos del megacampamento, que son la viva representación de lo que Dios puede hacer a través de la danza. Entonces la respuesta es sí, Dios puede usar a un bailarín. Y bueno, la segunda pregunta, ¿cómo identificar creencias limitantes que frenan mi liderazgo como bailarín? A esta pregunta me refiero como en las cuestiones religiosas, que puede haber, no, bailar es del diablo y todo eso, siervo, y usted va a ir para el infierno si usted baila, siervo, porque después puede codiciar a la mujer cuando bailas así cerquita y todo eso. Entonces, ¿sí me entendés? Entonces, cosas así que causan polémica y que a veces causan conflicto en las personas que creemos en Dios, que tenemos un estilo de vida. No tanto una religión, sino un estilo de vida de creer en Dios. Bueno, yo he tenido o tuve en algún momento fuertes
encontrones o fuertes choques respecto a este punto, y personalmente los tuve en mi casa. Entonces les cuento un poquito. Mi mamá no quería que yo fuera bailarina, a mi mamá no le gustaba que yo bailara. Mi mamá quería que yo fuera pues un profesional de otra área. Un Me abogado. explico, como por decir un abogado, una vaina así, ¿me entiendes? Arquitecto, bueno, alguna otra carrera que popularmente se ve. Entonces mi mamá siempre estuvo como en contra, eh, porque mi mamá decía primero que eso era perder el tiempo. O sea, dedicarse al arte es perder el tiempo. En ese tiempo era el concepto de mi mamá. Y también ella decía que eso no le gustaba a Dios. O sea, que yo me dedicara al baile no era agradable para Dios. Entonces tuve como ese choque porque me cuestionaba el decir, bueno, si no le gusta a Dios, entonces ¿por qué Él me permitió que yo me acercara a Él o que yo lo conociera a través del baile? Y siempre tenía como esa conversa cuando yo le decía, Señor, pero es que mi mamá es la que me está diciendo y yo no quiero como echar en saco roto lo que ella me dice, pero Ser en mi corazón desobediente, yo, ¿no? exacto, sí, yo Ujú. no quiero como llegar a ese punto, pero en mi corazón siento que no es así. Entonces hábleme usted, muéstreme, hábleme claro, dígame una vaina que yo diga, que yo sienta que viene de parte suya. Entonces, con el tiempo me di cuenta de que lo que el Señor había hecho conmigo lo estaba multiplicando o lo estaba, ¿cómo se dice? Sí, multiplicando en las personas que de alguna manera compartían conmigo. ¿Sí me hago entender? Entonces yo decía, yo no puedo creer que a Dios no le agrade que las personas vengan a su reino a través de una herramienta y a través de un arte que Él mismo creó, cuando la intención de Él es esa, que las almas se salven y que las almas lo conozcan. Pero entonces hay algo que es muy importante allí. Yo en lo personal, yo me educo con personas seculares en cuanto al arte, es decir, yo aprendo de personas que no son cristianas. Mis profesores o mis maestros o mis mentores no son cristianos. Las coreografías que me han pasado las bases, las herramientas, el estudio que me han dado de la danza no tiene nada que ver con el cristianismo. Pero yo, como soy una persona creyente, temerosa de Dios, lo que hago es tomar mis clases, mis estudios, retener lo bueno y desechar lo malo. Es decir, yo en mis clases no promuevo, un ejemplo, los bailes sexuales o los bailes sensuales. Tampoco satanizo el mover la cadera, porque es que eso hace parte de tu cuerpo, hace parte de lo que Dios te dio y lo que Dios te dejó, y dentro de la danza también es válido. ¿Sí me hago entender? Lo que sí no comparto es que se sexualice o que se vaya a un extremo en donde ya vos no compartas tu danza, sino que tu mentalidad y tu cuerpo esté en pro ya de un acto sexual o de un acto de ligue o de coqueteo o de conquista. Entonces es como lo que he podido aprender y el Señor me ha podido dar dentro de la danza. Oh, me encanta eso, Campas. Sí, sí. Yo, por ejemplo, en la danza, pues no me meto pues tanto en cuestiones religiosas. Yo creo que simplemente Dios a muchas personas nos dio el talento de movernos, sabernos mover. Y entonces podemos hacer eso que es la danza en base a una representación artística que pueda glorificarlo a Él. Y entonces, pues ahí vienen las presentaciones de teatro, presentaciones de danza, como estos shows que son totalmente seculares, pero pues que impactan muchas vidas. Yo creo que Dios usa hasta eso, porque Dios puede manifestarse a través de cualquier persona, sea creyente o no, Dios puede usar a cualquier persona. Entonces, bueno, vamos a hacer otra pregunta y se basa en esto. Pasos para un liderazgo efectivo a la hora de danzar para Dios. Pasos hablando de baile o pasos tips. Tips para un liderazgo efectivo, porque por ejemplo, yo veo que Dios te ha usado bastante para guiar muchas generaciones nuevas a través de la danza. Y entonces eso es algo que Dios ha usado y pues tu amor por Dios y todo esto, entonces Dios ha usado tus talentos y tu amor por Él para manifestarte y pues darte a, a entender pues mostrar ese arte y que otras personas aprendan bastante. Bueno, en lo personal hay varias cositas, pero voy a mencionar unas cuantas poquitas.
Yo tengo algo a manera muy personal que trato de manejar y es que cuando yo estoy a cargo de un grupo por medio de la danza, o sea, no me importa ser solamente como el profesor, ¿sí me entendés? Es decir, la persona que va, pasa la coreografía y parte sin novedad. A mí me gusta tener contacto con la gente, o sea, crear una amistad, ¿me entendés? Porque al final del día, la coreografía se puede olvidar, pero lo que vos como persona dejas, eso se va a quedar en la conciencia, se va a quedar en el corazón de la persona que lo recibe. Ujú. Entonces a mí me gusta como crear esos lazos de amistad. Muestra ahí un botón, vos y yo. Vos y yo nos conocimos en la iglesia, pero nos conocimos por el baile. Sí. Pero nosotros no nos quedamos solamente en el baile, nosotros de alguna manera tenemos una amistad y hablamos y compartimos de infinidad de cosas que no tienen que ver solamente con el baile. Entonces, una de las cosas que yo les puedo sugerir a los que de pronto van a empezar en un proceso de liderazgo es que creen empatía con la gente. No se den el título de líderes inalcanzables. Es decir, yo soy el que tengo la voz, el voto y lo que yo digo tiene que ser. ¿Sí me entendés? Si no das la oportunidad de que la gente también te conozca y que la gente sepa tu postura, tus puntos de vista y así se pueda crear una amistad. Y eso hace que la relación tanto artística como personal sea más fluida. Otra cosa, y creo que lo más importante, es la dependencia de Dios. Yo soy un man que a mí no me gusta hacer algo sin antes yo consultarlo con mi papá. He metido la pata muchísimas veces, la he embarrado pila de veces, aún consultando con Dios y haciendo cosas que yo creo que de pronto van a ser así. Pero, pero cuando vos profundizas y dejas como que Dios literalmente sea el que tome como el control de las cosas, todo se va encaminando y todo va fluyendo. Y esto hace que a la hora de vos proponer algo, postular algo, la gente te escuche. Y la gente no te vea solamente a Dios, sino el plan de Dios que tiene tanto con vos como líder, como con las personas que se están siguiendo. ¿Sí? Y la tercera cosa que yo les puedo decir es que no nos creamos la película en el sentido de que si tenemos a alguien a cargo, somos los más. Yo siempre trato, procuro y creo que es como una norma mía. Cuando yo recibo un halago, yo siempre digo a Dios sea la gloria. Todo lo positivo que la gente diga de mí es por parte de Dios. Cuando recibo una crítica, cuando recibo algo que de pronto está mal dentro de mí, sí lo asumo para mí, porque yo como humano peco, porque yo como humano erro. Pero cuando alguien ve algo positivo en mí, uy, capaz, el trabajo tuyo estás, pero no, parce, Dios es el que hace todo. Dios es el que hace todo, Él es el que lo permite, es quien da las ideas. Yo solamente trato de repetir de alguna manera lo que ya Él me ha dado. Entonces, la idea y el plan de Él, la mente maestra es Él. A Él hay que darle todos los créditos y toda la gloria. Y eso hace que mi ego y mi yo siempre esté aterrizado. Entonces son como las tres cositas que yo les puedo mencionar para que de alguna manera el liderazgo que vayan a ejercer pueda ir de una manera más fluida. Hay muchísimas cosas, otras personas les pueden decir o les pueden ampliar un poco más el tema, pero en lo personal estas tres cosas me funcionan muchísimo. Muy, muy bien, Campas. La verdad eso me llegó al corazón y yo creo que lo fundamental es que pues las personas ante cualquier talento que Dios te haya dado vean ese amor que tú tienes por las personas, ese amor de Cristo que se vea reflejado a través de tu vida. Y pues gracias a eso pues muchas personas conozcan a Cristo y si se llevan algo secundario que pueda hacer la danza pues mejor, ¿no? Real, real, exacto. Entonces, bueno, otra pregunta. ¿Cómo descubrir tu llamado y propósito? ¿Cómo descubriste tú que ibas a ser llamado a ser el coreógrafo, pero pues que representa su arte a través de su amor por Cristo? ¿Cómo descubriste tu llamado, Campas? Bueno, conmigo fue, ahorita que lo recuerdo y me pongo como a pensar en eso después de que ya he crecido un poquito, me parece gracioso porque es que yo antes de iniciar en la danza, yo no era bueno para nada, en el sentido de que era lo que yo siempre escuchaba, ¿sí me entendés? Yo en el colegio no era el más juicioso, parce. En el colegio a mí me fue re mal por indisciplina y bueno, por infinidad de A cosas. mí,
no hagan eso, muchachos, sean aplicados, muchachos, sean aplicados. Y yo no, o sea, no sabía nada más que hacer. De hecho, yo quería ser futbolista, yo no quería ser bailarín, yo quería ser futbolista. Y yo entrenaba y todo, y era bueno, pero no era lo que me llenaba. O sea, yo sentía como que, o sea, sí, chévere, pero no me veo, ¿me entendés? Cuando yo conozco la danza y el proceso como en el que yo inicié, mi mentor, mi sensei, en ese momento, cuando yo tenía 12 años, fue Ever Perea. Fue la persona que a mí me enseñó, es un bailarín, es un coreógrafo cristiano muy popular aquí en Cali. Y él fue el que me mentoreó, ¿sí me entendés? Y fue como el que dijo, ves, este man es bueno. Yo con un chamaquito de 12 años, con manes de 16, 17, que ya tenían mucho más recorrido y experiencia, empecé a aprender con ellos. Entonces, cuando me aprendo mi primer coreografía, me doy cuenta de que yo soy bueno en algo, ¿me entendés? Sí. Y yo con 12 años y bailando al lado de personas mucho mayores que yo digo, epa, esta vaina como que sí puede ser algo en lo que yo pueda funcionar. Y mi mente se metió en eso. Y ahí descubrí que lo que Dios quería hacer conmigo era usarme a través del arte para llegar a las demás personas. Pues anteriormente pensaba que no servía para nada, pero cuando Dios me encaminó en lo que Él me iba a usar, me di cuenta que mi llamado y mi propósito estaba en el arte, para poder hablar de Jesús a más personas a través del mismo. El flow niga. Desde pequeño ya De, sabía que tenía la raza, ¿no? Ah, o de sea, Niga Flow, de Niga Flow, sí, de sí, sí, niga sí. flow. Oh, muy Ahora, un paréntesis ahí, algo chistoso, porque cuando yo me metí a danzar, yo aprendí a danzar en el colegio, pero yo me metí a las clases de baile para no estar en el salón de clases. Entonces en el colegio abrieron la lectiva de danza y los que querían estar en la lectiva de danza, pues obviamente no estaban en el salón viendo clases. Entonces, como yo no era muy aplicado, yo dije, papi, yo no me voy a quedar en el salón, yo me voy a meter allá a garrapatear a ver si así se va a perder el tiempo, pero yo no me voy a quedar aquí. Entonces, mi mentalidad inicial o mi intención inicial era meterme allá simplemente para no estar en un salón de clases. Y resulta que, parce, ahí era que Dios me quería llevar. bien. Sobrenatural las cosas de Dios, ¿no? Son cosas Una cosa épica. que no entendemos al principio, pero pues que con el tiempo uno va entendiendo más con lo que tiene Dios para la vida de uno. Eh, Literal. sí, o sea, yo antes pensaba que pues no, que por estar en una iglesia yo simplemente no podía, no se podía avanzar ni nada y las cuestiones religiosas, entonces yo me desanimaba mucho, me desanimaba bastante y yo decía, no, la iglesia no es lo mío, o creer en Dios no es lo mío porque simplemente no podía mostrar mi arte y todo. Ya con el tiempo, cuando vi que pues tú podías hacer lo que amabas, que podías representar tus talentos a lo que Dios te había llamado, con el tiempo fui aprendiendo que Dios es sobrenatural y Dios tiene un propósito con cada persona. Y sí, me di cuenta de eso. Entonces, bueno, otra pregunta. Eh, Esta es un poco más picante, siervo, así que no se vaya a Ay, ay, alarmar. ay, 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 ay. ¿Puedo ir a discotecas a bailar si creo en Dios? O, por ejemplo, a shows seculares y shows de todo lo que tenga que ver con la danza, pero más dirigido hacia el mundo. Bueno, es una pregunta interesante y muy buena porque yo creo que en la juventud esa duda nos queda muchísimo, Mm. ¿cierto? Siempre tenemos como ese pedacito de lo secular que nos llama y nos atrae y también está ese lado espiritual y ese lado de Dios que trata como de cohibirnos de muchas cosas. Bueno, yo no lo haría, la verdad yo no lo haría en el sentido de que ya no me es necesario. O sea, yo no lo veo como algo que me haga falta porque no es mi ambiente y lo más importante porque sé que en un lugar así Dios no está. ¿Me hago entender? Entonces, no lo haría por esas dos razones. También hay que tener en cuenta de que
esa decisión no es algo que vos la tomes porque alguien más te la diga, eso es algo que en tu corazón deben hacer. Porque cuando el Espíritu Santo se revela a tu vida, la tranquilidad de vos decidir entre lo que está bien y lo que no agrada a Dios, se te es mucho más fácil. Entonces vuelvo y lo digo, por lo menos a mí ya no me genera eso un conflicto. Decir, ahí vamos a una rumba y capaz se desespera. No, pero es que no puedo porque es que yo soy cristiano y es que no, Capaz y es que se la gente que va espera. a decir, no, si me entiendes, ya capaz ya no le pasa. Porque ya Sí. capaz entendió, ya pasó por ese proceso en donde el Espíritu Santo se ha revelado a su vida y le ha dicho, no, mijo, es que eh, usted no tiene necesidad de ser parte de esos espacios. Y si usted va a asistir a esos espacios, no es para hacer lo que ellos hacen, sino para mostrarles qué es lo que correctamente deben hacer. Entonces, si usted va a asistir a unos espacios, no es para usted participar de ellos, sino para que ellos participen de lo que usted hace, de lo que usted profesa, de lo que usted es. Si usted va a ir a eso, a un espacio de esos, es para usted ser luz. ¿Sí me entendés? Entonces, cada persona vive su proceso espiritual de acuerdo a su manera. Mm. Y nosotros los jóvenes a veces tenemos la falencia de que nos comparamos con muchísimas otras personas. Entonces, pero es que mi líder, yo quiero ser como mi líder, yo quiero ser como tal persona, o yo quiero ser como tal otro. Y no tenemos en cuenta de que los procesos espirituales son diferentes. Cada uno va llevando su carrera, cada uno tiene una carrera, cada uno tiene un propósito. Y de acuerdo a ese propósito y a esa meta, el Señor trabaja. Entonces, lo que yo sí, ya para redondear todo, les invito y les digo con amor, es que si usted tomó la decisión de seguir a Jesús y ahora en su corazón está la tentación o está el deseo de pronto de pertenecer a ese tipo de espacios, intime más con Dios y al Espíritu Santo que se le revele, para que le haga entender a usted, no con las palabras mías, sino con las palabras que usted pueda entender en su corazón, se puede dar cuenta qué es lo correcto y qué no. Mm. Yo, pues sí. Yo, por ejemplo, pues yo hablo pues de mi experiencia personal y todo. Yo antes sí salía Ajá. bastante a bailar, a las fiestas. Solo he ido 2 veces en mi vida a discotecas, sí, solo 2 veces. Y la verdad no es un ambiente que pues a mí me llame mucho la atención, la verdad. Eh, por ejemplo, a mí sí me gusta la fiesta y bailar, pero pues, por ejemplo, yo no bebo alcohol, no bebo alcohol, y si me reúno en una fiesta a bailar, es con mi familia y además ambientes como personales, con mi familia o amigos, pero de resto, o sea, no le meto ni al alcohol, no me llama mucho la atención esos espacios y muy poco es lo que voy de fiesta, la verdad, y porque no es como mi ambiente. Y no lo hago Ajá. tanto por una cuestión religiosa, sino más que todo porque me gusta y ya, pero pues no en las discotecas ni nada de eso, sino más familiar. Y bueno, Epa. otra pregunta. ¿La danza me puede llevar a tener una mejor relación con Dios? Bueno, en mi caso personal, sí, yo te soy sincero, bro, si Dios no hubiera puesto la danza en mi vida, yo quizás no estuviera dando esta entrevista, por llamarlo de alguna manera, no estuviera conversando aquí con vos, Ujú. ¿me entendés? Porque es que es el mecanismo, es la herramienta, es el enganche que Dios usó para decirme, mi hijo, usted es de este lado, usted me importa, yo lo quiero usted, yo morí por usted, yo resucité por usted y quiero que usted esté conmigo en mi reino, quiero que usted haga parte de mi familia. Entonces, la danza sí me ha llevado a tener una comunión más fuerte con Dios, empezando de que me dio la oportunidad de tener un grupo, ¿sí me entendés? Y yo por mi grupo velo a diario, o sea, no es lo mismo vos velar por vos solo, a vos tener ya personas por las cuales tener que colocar delante de la presencia de Dios, ¿entendés? Y aún así, si usted no tiene personas a cargo y usted está solo, de la misma manera, porque así inicié yo, ¿sí me entendés? Yo inicié pidiéndole a Dios sabiduría, pidiéndole a Dios que me revelara. Y cuando vos le pedís revelación a Dios, Dios te lleva a buscar un montón de cosas, bro, aquí, que vos empezás, ya cuando caes en cuenta y como que te sentás, pues empezás a decir, pero parce, yo en qué momento empecé como a leer Biblia y empecé como a orar así, si yo nunca, ¿sí me entendés? Ujú. Entonces, eh,
creo que esa herramienta que el Señor usó y sigue usando me ha ayudado muchísimo a buscar su rostro a diario y a tener la capacidad de decirle de que mi talento es de Él, por Él, para Él, y todo lo que se desprenda de Él mismo. Eso es, Brocky, eso es. Y pues, ya que él menciona lo del grupo, pues yo hago parte de ese grupo. Al que le guste cómo he bailado en algunos videos, pues ya sabe de dónde vienen los frutos de tanto amor con el cual este señor Campaz nos ha sembrado a muchas personas, la verdad. Y sí, yo le doy muchas gracias a Dios por tu vida y porque nos has enseñado bastante y pues ha sido Dios a través de tu vida. Y nada, muchas gracias. Y vamos con la última pregunta. Sonidos Dale. de redoble. ¿Y qué Ay, hábitos ay, tiene un ay. bailarín que es siervo de Dios? ¿Qué hábitos, por ejemplo? O sea, los hábitos es algo que nos ayuda mucho a todas las personas. Por ejemplo, están los hábitos de hacer ejercicio. Todos los días tenés hábitos que te levantas y haces ejercicio y entonces te vas a ver más vigas, esas son las recompensas. Entonces, ¿qué hábitos tienes tú como bailarín, siervo de Dios? ¿Qué hábitos tienes para que pues se manifieste la gloria de Dios en tu vida a través de la danza? Bueno, en realidad yo no tengo hábitos físicos en el sentido de que no tengo rutinas de ejercicio ni ese tipo de cosas, pero sí tengo hábitos musicales. Es decir, yo para todo tengo que colocar música. ¿Me entendés? Entonces yo me levanto a hacer mi devocional y yo tengo que tener musiquita. ¿Me entendés? Me gusta muchísimo la ambientación. Desde que me despierto, estoy con la música y eso me ayuda y me conecta. Tengo música para los diferentes tipos de actividades que yo realizo. Cuando estoy en mi devocional, tengo adoración. Son cositas muy suaves, pero que mi espíritu siente como esa tranquilidad y ese momento de estar como con mi papá. ¿Entendés? Vamos a hablar tranquilos, aquí relajados, deje su corre, estamos suaves. Ya cuando empiezo mi actividad, me despierto y empiezo a hacer mi oficio, papi, ahí sí ya empieza la desbaratación. Ya le meto mis temas hardcore, mis temas heavy y hago mi oficio con música eh, hip hop. Por lo general, siempre escucho mucho hip hop para hacer oficio. Ya para entrenar, escucho mucho El dancehall. salmista Bad Bunny también para lavar la loza o No, qué? a ese lo tengo vetado. Ese no entra en mi liga. Ese no entra en mi liga. Ah, Escucho mucho danzo, mucho afro. Bueno, son los estilos, los que no saben, son los estilos, los ritmos musicales que manejo, hip hop, dancehall y afro. Entonces, los escucho como mucho ya para entrenar. Y eso es lo que yo hago para hacer ejercicio. En realidad, mi ejercicio es bailar. Entonces, vos me ves a mí en mi casa después de hacer oficio, como yo sudo hasta respirando, yo tomo aire unos 5 minuticos y ya empiezo yo con mi rutina de montajes. Y eso es como el hábito que yo tengo dentro de mi vida cotidiana y la danza. genial, genial. Yo, por ejemplo, pues en mi caso, yo sí, pues todos los días tenía como ahí mi sección de YouTube que buscaba coreografías y todo esto, pues para aprender todos los días una coreografía. Y eso me ayudaba, ¿qué escucha? Y eso me ayudaba bastante para, por ejemplo, mejorar mi habilidad al danzar y todo esto. Sí es verdad que para bailar pues necesitas mucha constancia, mucho esfuerzo, sacrificios, sangre, sudor, lágrimas. Eh, Tanto como cuando estás entrenando como en el escenario, botarla toda. Entonces eso es algo que a mí me apasiona mucho. Lamentablemente en esta cuarentena es algo que pues estas últimas, no sé, este último mes lo he dejado un poco de lado. Pero sí, yo al principio de la cuarentena yo sí dije, no, me voy a meter durísimo con la danza y voy a seguir todas las páginas de danza y a ver todos los directos que me encuentre. Y sí, pero no, ya con el tiempo yo me desanimé un poco, pero voy a volver a retomar porque la danza es algo que me llama mucho la atención y voy a darle durísimo. Entonces, una base bíblica.
Y para terminar, por ejemplo, en la Biblia dice, en un versículo muy bueno, es segunda de Samuel 6, del 14 al 18. 6 del 14 al 18. Para que se les quede como algo grabado, una mini base bíblica aquí, para un versículo que Claro, habla por un eso. poco de la danza. Epa. Entonces, 6 del 14 al 18, sí. Dice, David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, vestido solo con un efod de lino. Así, David y toda la casa de Israel subieron el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y lo menospreció en su corazón. Yo creo que este versículo representa eficazmente toda la enseñanza aquí dada. ¿Por qué? Porque David, el siervo de Dios, esa persona que Dios usó de una manera sobrenatural, a pesar de que era un gran, o sea, era una persona humilde, pero aún así había perversidad en su corazón porque codició a una mujer, resultó siendo homicida, pero igualmente Dios lo usó de una manera sobrenatural como el rey de Israel y bendijo y aún sigue bendiciendo muchas vidas porque Dios lo usó y el gran salmista David, todos los salmos escritos por David, su hijo Salomón. Entonces fue una persona que Dios usó mucho y sí, la respuesta es sí, Dios puede usar a una persona que es bailarín, lo puede usar grandemente, así sea pecador, todos somos pecadores. Entonces, bueno, Campas, algo para decir, un último aporte para ya dar finalización a esta maravillosa sección llamada Almas. Bueno, a todas las personas que nos ven y nos escuchan, si tienen la intención de dedicarse al arte, y cuando digo dedicarse es verlo como una profesión, háganlo con toda la mentalidad y todo el corazón dispuesto a enfrentar cosas difíciles. Dedicarse al arte aquí en nuestro país no es fácil, pero les habla una persona que ya lleva dedicado a esto más de 12 años. Es gratificante ver lo que el Señor puede hacer con todos los nos que te dicen, convertirlos en un sí. Entonces, los animo a que lo intenten, a que se lancen, a que lo hagan. Se vale sentir temor, se vale sentir frustración, se vale no sentir ganas, pero no se vale quedarnos allí. Hay que seguir, hay que meterle y sobre todo siempre en el centro de todo, colocar a nuestro Padre Celestial, que al final del día es quien nos respalda y quien permite que todas las obras sean llevadas a su Santo Espíritu. Moral y respeto para todos. Moral y respeto. Y bueno, también decía ahí en el versículo que a esta hija, la hija de Saúl, menospreció a David en su corazón, ¿no? Decía la Biblia que lo menospreció. Entonces no hagamos caso a esos comentarios religiosos que a lo mejor nos quieren estancar y no quieren que cumplamos ese propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Por ejemplo, tú, si te apasiona la danza y todo, hazlo si te apasiona, si es lo que te llena, si es lo que Dios va a usar para que de una manera sobrenatural llegues, impactes muchas vidas, seas creyente o no. Dios te ama y nada. Muchas gracias, Campas, por estar en esta sección. Muchas gracias a ustedes, espectadores, que pues escucharon todo esto. Y nada, a Dios sea la gloria. Y dale like al video, comparte el video. Suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis contenidos, subiendo contenidos diferentes. Aprieta la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y nada, bendiciones, Campas, moral y respeto. Y Moral y hasta respeto. luego.